Buenas noches. Como nuestro invitado Pedro Crespo de Lara no ha llegado todavía, pues voy a empezar el acto, por si acaso se retrasa, porque el hombre tiene realmente dificultades para conducir de noche y... mira, ya viene ahí. Muy buenas noches, Pedro. Siéntate mejor aquí, porque con esto de las situaciones que vivimos... ¿Te quitas el abrigo o no? Hago yo una introducción primero de mí. Sí. Bueno, voy a empezar yo hablando en la presentación de este libro, Historia de la prensa de Torrelavega, y tengo que decir en primer lugar que está dedicado a Justo Echevarría Laguillo, que como sabéis, pues durante muchos años y en el tiempo largo que estuvimos escribiendo la crónica ilustrada de Torrelavega en 12 tomos, pues siempre me aconsejó, me dio claves de la historia de Torrelavega, porque Justo pues era un hombre que lo conocía realmente todo, tenía una memoria prodigiosa. A mí siempre me sorprendió por esa memoria que tenía, sabía en qué lugar había estado abierto un determinado establecimiento, los personajes de Torrelavega de su época, es decir, todo lo que representa una fuente oral de primer orden y que desgraciadamente en nuestra ciudad pues no se aprovecha pues la existencia de personas como Justo que te podían hacer una evocación de Torrelavega y de lo que fue Torrelavega en su etapa de vida extraordinaria, y desde luego a mí me ayudó muchísimo en la elaboración de todos estos libros que he señalado anteriormente. Con motivo de esta pandemia, pues yo he estado año y medio fuera de Torrelavega, prácticamente desde que él murió el año pasado, y a veces cuando he venido a Torrelavega siempre he echado en falta a Justo, porque para mí era una persona realmente afectuosa, querida, y que en todo momento cualquier información que le pedía, que le solicitaba, pues me la daba puntualmente, y además con honestidad y con rigor. Nunca hemos tenido que ser corregidos por nadie, y si en alguna ocasión, en algún tema concreto, pues hemos tenido que soportar algunas críticas bien hechas porque había podido haber algún error, pues el error era o fue mío, como el caso muy comentado que en una ocasión en el tomo primero, yo creo recordar, pues presenté a un alcalde de Torrelavega como un masón y realmente no lo había sido. Es decir, el error mío vino de no hacer una investigación muy a fondo, porque este hombre se llamaba Gervasio Herrero González y quien fue realmente masón fue un pariente de él, Santiago Gervasio Herrero. Es decir, que había ahí unos nombres que coincidían y a mí me dio, ya digo, de una investigación no profunda y no suficiente, pues creo que se cometió un error que después, con una nieta que todavía vive, le he solucionado muchas veces, y en un reciente libro, Semblanzas Torrelaveguenses, pues le dedico una biografía muy completa a este hombre, a Gervasio Herrero, donde se dice claramente que fue una persona de vocación católica y cristiana. Es decir, siempre se ha dicho, porque a veces
los errores se reproducen porque no hay una investigación o no ha habido una investigación a fondo, pues siempre se dijo que este hombre había dimitido unos días antes de la inauguración de la Iglesia de la Asunción, porque al ser masón no podía presidir la inauguración de la Iglesia de la Asunción. Y eso no fue cierto. Yo después hice una investigación más a fondo y lo que le pasó a Gervasio Herrero fue que fue cesado por el gobierno de la nación, que en ese momento tenía potestad para ello, y fue apartado de sus funciones de alcalde de Torrelavega. Siguió de concejal posteriormente, dejó un buen recuerdo porque a él se debe el llamamiento que hizo a todos los ricos de Torrelavega en aquel momento para llevar adelante la primera traída de aguas, que fueron los que de alguna manera avanzaron o dieron o adelantaron el dinero, que esa traída de aguas pues la realizó, la culminó el médico taniego Adolfo Ruiz de Rebolledo, que fue otro personaje pues muy ilustre de esta ciudad. Por tanto, he querido este libro pues dedicársele a Justo Echevarría porque siempre tendré presente que fue un gran aliado en escribir esta historia de Torrelavega y hacerlo con rigor, y que nada de lo que él me contó ha podido ser desmentido. Bueno, dicho eso, tengo que señalar también que tenía que hacer este acto a pesar de la situación sanitaria que vivimos, y desde que decidí hacer este acto pues ha muerto una persona muy entrañable y querida para mí, que fue María Teresa Liaño, alcalde, nacida en Cartes, fallecida también en Cartes, mi pueblo, y esta mujer fue una gran voz de la radio en Cantabria. Comenzó aquí en Radio Juventud de Torrelavega y después escaló sobre todo a Radio Santander, donde tuvo de compañero a Arturo Moreno, que fue el único premio Ondas de la radio montañesa o cántabra que hemos tenido, y el nombre de Teresa Liaño pues está unido a que fue la primera directora de una emisora de radio en Cantabria. Es decir, Torrelavega tiene dos hechos importantes y trascendentales en la historia del periodismo de Cantabria. La primera mujer directora de un medio fue en Torrelavega en el año 1976, que fue Carmen Soller, que era entonces redactora o subdirectora del diario Alerta. Y en 1984-85 María Teresa Liaño fue directora de Antena 3 cuando se instaló en Torrelavega. No había prácticamente emisoras privadas, todas eran de titularidad pública. Al año siguiente, en 1985, ya se instaló aquí en Torrelavega la SER, y posteriormente pues otras emisoras que hemos tenido dentro de lo que se puede señalar como un pluralismo informativo muy elogiable, porque contra más medios haya, pues más pluralidad y más libertad de expresión puede haber. También este acto pues quiero recordar pues a dos periodistas, dos escritores que fallecieron en el año 2018, uno en plena juventud, Pablo Herreros Ubalde, hijo de Carlos Herreros de las Cuevas, que triunfó en la televisión pública a nivel estatal, y Manuel Bartolomé, que bueno, muchos le habéis conocido porque era hijo de Antonio Bartolomé, el que fue durante tantos años corresponsal del diario Alerta o jefe de la delegación de Alerta aquí en Torrelavega, y también una persona que escribió importantes libros, compañero además de la Sociedad Cántabra de Escritores. Y en Torrelavega también tenemos la actual presidenta de la Asociación de la Prensa, Dolores Gallardo,
que es de aquí de Torrelavega, y la presidenta, que lo fue, de la Sociedad Cántabra de Escritores, Delia Laguillo, que lo fue también aquí de Torrelavega, hija del poeta Laguillo, que tiene una calle aquí en Torrelavega. Es decir, que Torrelavega tiene su protagonismo importante en la historia de la prensa, solamente con estos detalles que he señalado. Y si Santander pues tiene en la Real Academia de la Lengua a Pombo, el escritor, pues nosotros tenemos a Manuel Gutiérrez Aragón, que también pues es un orgullo para todos nosotros el que pueda estar en tan importante Real Academia de la Lengua de España, y además ser un escritor de relieve en las letras españolas. Bueno, dicho esto, a mi izquierda está Pedro Crespo de Lara, al que recientemente hemos concedido la Estela de Oro de las Letras de Cantabria. Lo ha sido todo en el mundo de la prensa, especialmente vinculado al diario Informaciones de Madrid y a la familia de la Serna. Es académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, el primer, digamos, periodista que llega a esa importante casa académica de España, y ha sido secretario general de la Asociación de Editores Españoles durante varias décadas, además de tener importantes cargos de relieve a nivel nacional e internacional en la prensa, como puede ser, ha sido vicepresidente mundial de la libertad de expresión y otros muchos cargos que ha ostentado. Y allá, cuando empezó a decaer el franquismo y a resurgir la transición y la democracia, pues fue presidente de la Prensa Diaria, en elección que sacó adelante en unos tiempos todavía de que imperaban las viejas leyes, ¿no? Aparte de ello, Pedro Crespo de Lara, como se recoge bien en este libro, porque él nació en Cabezón de la Sal, pero siempre ha estado muy vinculado a Torrelavega, fue un hombre que siempre se posicionó frente al famoso artículo 2 de la Ley de Prensa del año 1966 de Manuel Fraga, que aunque proclamaba la libertad de expresión, al mismo tiempo señalaba siempre que fuese ejercida dentro de los principios del movimiento nacional. Y Pedro pues, ha escrito varios libros sobre el artículo 2 de la Ley de Prensa que representan pues, una aportación académica muy importante para todos los estudiosos del periodismo, porque es importante conocer y tener en la cabeza bien claras las etapas de oscuridad y de libertad que ha habido en España en relación a la libertad de expresión. Dicho esto, pues te doy la palabra, Pedro. Muchas gracias, José Ramón, por esas palabras. Pero aquí venimos a hablar de José Ramón, no de Pedro Crespo de Lara. Y de prensa. Y de prensa venimos a hablar también. Pues veo entre ustedes muchas caras amigas. Y es que durante mucho tiempo, o mejor dicho, desde hace mucho tiempo, he venido a Torrelavega precisamente a presentar libros de José Ramón, que han sido muchos. Esta mañana he podido comprobar que sus libros van ya por el número 50 y tantos libros metidos en el mercado de libros hoy. Esto es una hazaña. Es digno del libro o de la enciclopedia Guinness, ¿verdad? Porque 50 libros son muchos libros. Y este hombre es joven y nos promete, pues a este ritmo, llegar a la centena. Entre los escritores prolíficos que yo he conocido, uno de ellos es Umbral, ¿verdad? Que cada año pues, publicaba un libro
como mínimo. Y José Ramón va a este ritmo, aunque hay años que no publica un libro, publica 2 o 3. Pues un hombre con esta capacidad de trabajo y esa dotación intelectual tan extraordinaria que él tiene, aporta tantas cosas a nuestra cultura montañesa. Ante un hombre así, cada vez que a mí me ha llamado, pues no he podido sino responder inmediatamente, porque es de estos hombres con los que se construyen los pueblos. Es un hombre muy trabajador. Y la inteligencia, que la tiene en grado muy alto, trabajada día a día, pues produce esos frutos. De momento, 50 y tantos libros. Y hoy vamos a hablar de uno que es la prensa en Torrelavega, un libro que está ligado de un modo muy curioso y singular a mi vida académica. El libro que hoy presentamos originariamente fue la tesis doctoral de José Ramón, que presentó en la Universidad Complutense de Madrid. Cuando ese libro, pues llegó el día de ser defendido ante el tribunal correspondiente, yo figuraba en aquel tribunal. Normalmente los tribunales de tesis se desenvuelven en prácticamente una estricta intimidad académica. Suelen asistir, además de los miembros del tribunal, pues el doctorando, al que suele acompañar pues 2 o 3 personas amigas. Yo recuerdo que cuando presenté mi tesis doctoral, fui yo solo con un amigo, que me llevó en coche hasta la universitaria. Pues esta es la normalidad de las tesis doctorales, un ambiente estrictamente académico. Pues ocurrió el día que José Ramón debía presentar su defensa a la tesis doctoral, que se llamaba igual que el libro que hoy presentamos, pues constituyó el tribunal. Cuando el bedel dio la voz de audiencia pública, pues vimos entrar una persona, otra persona, y que cada vez entraban pues en filas más nutridas, y más personas. Se llenaron las butacas del lugar, seguían entrando personas que se colocaban por las paredes y más personas que se sentaban pues al pie de la tribuna. Era un acontecimiento insólito. En la Universidad Complutense de Madrid no se ha dado otro caso semejante. Y que los miembros del tribunal nos mirábamos unos a otros como diciendo, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Esta gente a qué viene aquí? Hasta que nos dimos cuenta que era gente que acompañaba a José Ramón. Eran gentes que venían de Torrelavega, acompañándole a celebrar aquel acto académico de defensa de su tesis. 2 autobuses vinieron o llegaron a Madrid desde Torrelavega, encabezados por un hombre singular, un párroco de Torrelavega que mereció ser luego recibido como hijo predilecto de Cantabria. Recibió uno de los mayores honores que concede la autonomía cántabra. Pues aquel hombre, presidiendo aquellos 2 autobuses llenos de gente, acompañaron a José Ramón para el acto de defensa de su tesis doctoral. Los miembros del tribunal, no repuestos de
aquella asombrosa concurrencia, pues nos mirábamos y yo le decía al que tenía a mi lado, que era el rector de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, sí, y el otro era Pedro Oribe, sí, un catedrático oriundo de Cantabria también. Pues yo le decía, pues oye, como para suspender a este doctorando. Bien, pues el doctorando empezó su defensa, que fue espléndida, y terminó con la máxima calificación que se da en estas lides académicas, que es el sobresaliente cum laude. Pues este es, digamos, uno de los episodios que yo recuerdo con mayor asombro en mi vida académica. Esto no se volverá a repetir. Y este acto, para mí, tiene dos significados. Uno, la calidad del libro que hoy presentamos, que es la máxima. Ha tenido pues un examen rigurosísimo por parte del procedimiento académico y el resultado ha sido la máxima calificación. De manera que podemos decir que la calidad del libro que presentamos es extraordinaria. Y a la par tiene otra significación, que es la calidad humana del personaje, que es capaz de arrastrar tras él a 2 autobuses llenos de gente de su pueblo, de su ciudad, de Torrelavega, que le acompañan a Madrid a defender su tesis doctoral. Esto es algo digno de, no sé, de servir de argumento a una novela. Porque yo veo muchos elementos que son dignos de llevar a una narración de hechos muy sorprendentes, como es este que acabo de decir. Y si a esto le acompañamos otros aspectos de su personalidad que yo conocí o que he ido conociendo paso a paso. En el año 78, año de la aprobación de la Constitución Española, pues es una fecha importante en su vida. Anteriormente había escalado en plena juventud un escalón dificilísimo, como es encontrar en la prensa de Madrid un hueco. Pues José Ramón, que tendría entonces 20 y pocos años, había encontrado no un hueco, había encontrado algo extraordinario, que era un puesto de trabajo en el periódico de Emilio Romero, El Pueblo, que fue uno de los grandes periódicos de los años 70 y años anteriores. Llegó a ser el periódico de mayor tirada de España y el periódico que, no obstante pertenecer a los sindicatos, era el periódico que estaba en esa línea marcada por la censura de entonces, forzando día a día los límites de lo permitido. Ahí estaba José Ramón, veinteañero y con la ambición de Madrid, punto de conquista. Pues en ese momento viene la transición y el primer presidente de la autonomía cántabra lo llama para incorporarlo a su gobierno. Y José Ramón no lo dudó. En su vida apareció una nueva Dulcinea, que hasta entonces era el periodismo. Esta nueva Dulcinea se llamaba Cantabria y vino aquí a rendirle pleitesía y a luchar por su futuro. Y aquí se plantó, dejó su vida periodística de Madrid
y entró en la vida política de Cantabria. Ahí ha desempeñado, ustedes lo conocen mejor que yo, pues puestos muy importantes de consejero en los primeros gobiernos, y durante ellos yo recuerdo cosas muy singulares de su gestión. Por ejemplo, organizar la visita de los reyes a Cantabria, que fue en el año 84. Poco más tarde dejó la vida política de primera fila y pasó a otros menesteres. Yo recuerdo que uno de ellos fue el de presidente de la obra social de la Caja de Ahorros de Cantabria, creo que se llamaba así entonces. Pues muy bien. Pues en este puesto tuvo ocasión de dar a una efemérides de la Caja, que era, pues no sé, la celebración del centenario. ¿Qué hizo para destacar esta efemérides? Pues ni más ni menos que se trajo a un presidente de Estados Unidos al acto, que era el presidente Carter. Esto lo hizo este señor. Al poco tiempo, pues también le vi en otra gestión extraordinaria, como fue la de convertir a una infanta de España, la infanta Beatriz, en alcaldesa honoraria de... No, esa eres mi pueblo, el Renedo de Piélagos. Bien, pues esta era la trayectoria de este hombre. Desde que lo conozco ha sido un avanzado en sus actividades y un hombre lleno de imaginación y de ambición en favor de la prosperidad cultural de su pueblo. Entre otras cosas, fue el promotor de la Asociación de Escritores que hoy preside, pero después de haberla puesto en marcha y de haberle dado pues los caminos por donde debería discurrir y haber estado pues a una distancia discreta aportando a la institución lo que pedía, y finalmente pues los miembros de la corporación pues le han nombrado, y muy bien nombrado, presidente de ella. Pues durante estos años pues ha ido publicando cosas. Digo que es un gran trabajador, es un trabajador de 24 horas. Imaginen lo que es, si una carrera cuesta 5 años, o 6 años, o 7 años de trabajo, pues imaginen las carreras que este hombre ha hecho trabajando 10 horas todos los días, un año tras año. Y los frutos de ello lo vemos en esos libros que año a año van saliendo. Pues entre esos muchos libros hay uno que a mí me sorprende muchísimo, que es la historia de Torrelavega, en 12 tomos. ¿Qué capital de provincia, no capital, qué ciudad de provincia conocen ustedes que tenga una historia en 12 tomos? Yo no conozco ninguna, no conozco ninguna. Hay ciudades de provincia muy importantes, Vigo, Astorga, tantos, que no tienen eso. Pues esa ha sido una de las preocupaciones y devociones a las que él ha dedicado su vocación de historiador. Y ha hecho una historia que tiene verdaderas singularidades de método. La historia, esa que normalmente estudiamos, suele ser pues la narración de grandes acontecimientos y de grandes personajes. La historia que ha desarrollado
sobre Torrelavega, José Ramón, no es esa historia, sino que en su metodología, además de seguir esa trayectoria, se ha metido en eso que se llama intrahistoria, que es lo que hay dentro de la historia. ¿Y qué es lo que hay? Pues que al lado de esos grandes acontecimientos está el día a día de ese conjunto de gentes que son pues esas con las que vivimos, esas en las cuales estamos instalados y que son las que día a día hacen la historia. Cuando dentro de 100 o 200 años nuestros descendientes vean ese monumento literario, tendrán ocasión de ver no solamente las grandes líneas de desarrollo de Torrelavega, sino ver qué hacían sus parientes en aquel tiempo. Porque si no están citados en el libro esos parientes, están otros colindantes con ellos y que de alguna manera representan la vida que esos antepasados vivieron. Por eso yo a veces me pregunto, José Ramón, que sigue en primera fila en la actividad cultural de su tierra cántabra, digo, este señor ya tendrá una calle en su pueblo, le habrán hecho un monumento en Torrelavega. Pues no sé si se lo han hecho o no se lo han hecho, pero a continuación me digo, pues no lo necesita, si el monumento es su obra. Dentro de esos 100 años que nos proponemos, ¿verdad? Pues estas cosas que ocurren hoy y que hoy pues se destacan, se premian o no se premian, eso habrá pasado y nadie se acordará de ellos. Pero dentro de 100 años ese libro estará ahí. Torrelavega estará ahí representada y vivida. Pues este es el hombre. Y este es el hombre que a mí me admira por su capacidad de trabajo y por su inteligencia también cultivada. De modo que, haciendo resumen, el libro es una joya académica, ¿verdad? Representa una gran calidad universitaria. Y luego, pues le ha dado los toques necesarios para convertirlo en obra que salga del ambiente universitario y vaya al público. Pero la calidad es esa que le dio la universidad, sobresaliente cum laude. Pues he ahí una cosa que destaco como resumen de lo dicho. Otra es su calidad humana. Esa persona que es capaz. Hoy tenemos el COVID que nos impide pues reunirnos, pero yo he asistido a presentaciones de libros de José Ramón en el instituto cercano, que tiene un aforo pues cerca de 1000 personas, lleno, y las personas y muchas gentes apoyadas en la pared porque no tenían sitio. Del mismo modo que recordaba cómo los acompañantes, cuando fue a presentar su tesis doctoral, se apoyaban en las paredes. Bueno, pues yo he visto esto. Y yo esas respuestas de gentes de su pueblo o de su ciudad a un acto suyo, yo esas no las he visto. Llevo toda mi vida en estos medios. Esos acompañamientos multitudinarios a los que él está acostumbrado, yo eso no lo he visto. Bueno, pues eso se llama calidad humana, capacidad de traer a actos de uno, pues gentes que le conocen y que quieren demostrarle pues su simpatía y su reconocimiento. De verdad, que calidad de la obra, calidad humana. Y luego otra cosa, merecimiento. Un hombre que trabaja de esta manera merece todas las consideraciones. Pues estas tres ideas
las dejo como reflexión final y al tiempo les deseo a ustedes muy felices Navidades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro, por estas palabras que surgen más del corazón y del afecto que de la realidad. Pero bueno, para no perder tiempo, voy a hacer una reflexión general sobre este libro que va desde el siglo XIX, cuando llega la primera imprenta a Torrelavega en 1873, que trae un personaje muy poco conocido en la ciudad, y aquí murió a los 12 años de instalarse en Torrelavega, que fue el impresor Bernardo Rueda Sierra. A este hombre tenía un taller tipográfico en Santander, le pagaron unos ilustrados liberales de la ciudad, de la villa, el trasladarse a Torrelavega, y aquí se trasladó, aquí se instaló, primero en la plaza San Bartolomé, después en la calle San José, y desde el momento en que él se instaló con la imprenta, con una imprenta evidentemente modesta, pues comenzaron a salir las publicaciones torrelaveguenses, entre ellas la más importante y la en el tiempo, que fue El Impulsor. Bernardo Rueda tiene para mí pues un merecimiento por ser el primer tipógrafo que se instaló en Torrelavega, y además que instaló esta imprenta sufragada, como he dicho antes, por ilustrados liberales de Torrelavega que querían, bueno, que circulasen las noticias, que Torrelavega, que era una villa que tenía entonces 4.000, 5.000 habitantes, pues tuviese vida propia, se comentase en su casino, en sus lugares de reunión, pues las noticias que podían circular por el pueblo, por la villa, ¿no? Y ese es el papel que realizó Bernardo Rueda en aquellos tiempos, donde existieron dos personajes muy importantes en la prensa, en las publicaciones locales. Por un lado, el boticario Juan Francisco López Sánchez, que este había nacido aquí en Torres, se había casado en la zona de Celaya, y fue director del Impulsor. Este hombre es el único periodista torrelaveguense que tuvo que estar en la cárcel durante un tiempo hasta que salió de ella a los 50 o los 60 días, después de una sentencia final del Tribunal Supremo, y tuvo frente a él a un político conservador que era diputado en Cuba, de estos diputados que en aquellos tiempos, pues sin necesidad de ir a Cuba, pues salían elegidos, ¿no? Que era Genaro Perogordo, que tenía un gran chalet aristocrático en la calle Julián Ceballos, donde estuvieron en su día el Colegio de las Monjas, y posteriormente donde están las viviendas de la zona esta de Julián Ceballos, ya camino de lo que fue en su día la gasolinera de entrada a La Llama. Estos dos hombres fueron, digamos, en los finales del siglo XIX, los grandes protagonistas de la prensa de Torrelavega. Uno como director del Impulsor, el otro como director de El Cántabro. El Cántabro fue una buena publicación de orientación conservadora, muy regionalista, muy montañesa, muy torrelaveguense. El Impulsor pues era un periódico de ideas liberales, republicano, pero también muy defensor de todos los temas de Torrelavega. El pobre Juan Francisco López Sánchez, el boticario, pues en esta batalla de la prensa lo perdió todo, hasta se arruinó, perdió la farmacia, porque el poderoso, que era Perogordo, pues le llevó varias veces a los tribunales y le puso en situaciones muy comprometidas, y como digo, una de esas sentencias pues tuvo que pasar por la cárcel. Digamos que toda la etapa de la llegada de la primera imprenta a Torrelavega es la etapa de la Primera República,
hasta la proclamación de Alfonso XII como rey, que comienza ya el periodo, digamos, más normalizado, aunque en los inicios de esta etapa, hasta que llega Sagasta al poder y se implanta la ley de prensa de Sagasta, digamos que la prensa estuvo sometida a bastantes controles en función de consolidar de alguna manera la monarquía de Alfonso XII. La ley de Sagasta, la ley de prensa de Sagasta se mantiene hasta el año 1923, que desde el año 1885 aproximadamente a 1923, que se implanta en España la dictadura de Primo de Rivera, se suspenden las garantías constitucionales y entre ellas la Constitución y la libertad de imprenta y de expresión. Y ya no se recuperan esas libertades hasta el año 31 con la República, aunque viene posteriormente la llamada Ley de Defensa de la República, que de alguna manera también restringe las libertades y de alguna manera también pues, los periodistas no pueden ejercer como quisieran la libertad de información, y por tanto que los lectores recibiesen ese derecho que tenían innato a tener una información veraz sobre lo que acontecía en el país. Y después ya en el año, al final de la República, pues ya sabemos lo que ocurre. Ya a partir del año 36, prácticamente con la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero, pues ya no se puede hablar de libertad de prensa. En el año 38 se implanta la ley de prensa del franquismo, que es una ley de guerra, y esa ley se mantiene hasta el año 1966, que el ministro Fraga pues consigue liberalizar de alguna manera las estructuras del régimen y hace una ley de prensa muy distinta a la vigente, sobre todo por la desaparición de la censura. Durante el franquismo, durante mucho tiempo, existió la censura. Yo lo explico perfectamente, no sé si en este libro o en alguno de los libros de Torrelavega, cuando en el año 1941 son fusilados varias personas aquí en La Llama por haber asesinado a un fotógrafo que apareció en el río Besaya, pues digamos que esa noticia fue sometida a censura, no en la provincia de Santander, sino en el resto de España, donde se tuvo, digamos, muy controladas este tipo de informaciones. Posteriormente ya, hasta el año 78, como ha dicho Pedro, pues viene la Constitución, que proclama la libertad de expresión. También en la transición con Adolfo Suárez se elimina el famoso artículo 2 de la ley de prensa, y de alguna manera ya las elecciones de junio del 77 pues, se desarrollan en un ambiente de más libertad periodística, o de total libertad periodística prácticamente, y en el año 78 pues ya se aplica la libertad de expresión sin una ley específica de prensa, porque siempre se ha dicho por los entendidos que la mejor ley de prensa es la que no existe, ¿no? Entonces, la ley de prensa es la que de alguna manera recoge el espíritu de la Constitución y las sentencias del Alto Tribunal Constitucional durante los últimos 40 años, sobre todo en aquellas cuestiones más polémicas, como puede ser el derecho a la imagen, que ha podido ser o puede ser pues distorsionada por algunos medios, y los que reclaman pues siempre reclaman en esa vía pues la vía económica de la vía civil, y también la ley penal, por la cual algunos periodistas también han terminado en situaciones complejas y difíciles. Bueno, esas son, digamos, las etapas de la prensa en España durante todo este tiempo, y esas etapas Torrelavega no ha estado ajena a ellas.
digamos que el gran renacimiento periodístico de Torrelavega y de Cantabria, de la provincia de Santander, pues viene en el siglo XX, con la aparición del periódico liberal unos años antes de finalizar el siglo XIX, el periódico El Cantábrico, también la Atalaya, que era de orientación católica, y posteriormente estos periódicos pues serán sustituidos por La Voz de Cantabria en la Atalaya, por una fusión que hubo entre el pueblo cántabro y la Atalaya, que surgió La Voz de Cantabria, que dirigió José del Río Sáenz Pic. Posteriormente el Cantábrico sería confiscado por el régimen de Franco, y de ahí surgió el diario Alerta, y de los periódicos surgidos en el inicio del siglo XX, pues solo permaneció el diario montañés, al que las autoridades nuevas a partir del final de la guerra, en el año 39, pues permitieron que siguiese saliendo. Y dentro de ese marco general de los medios de comunicación que hemos tenido en la provincia, pues tenemos que Torrelavega no ha tenido ningún periódico, digamos, escrito, únicamente ha tenido una radio que puede entenderse como un periódico hablado, desde el año 54, cuando las estructuras del Frente de Juventudes pues crearon la escuela de radio, que creó Radio Juventud de Torrelavega, que fue perteneciendo progresivamente a Radio Cadena, a la cadena de emisoras sindicales, y también a Radio Nacional de España, hasta su desaparición en el año 2005 aproximadamente. Y en el año 1985, más o menos, pues ahí comenzó a surgir ya las emisoras privadas, que, digamos, ampliaron la pluralidad informativa, y por tanto pues alimentaron más lo que consideramos la libertad de expresión. Dentro de estos medios, por ejemplo, entre el diario y Alerta, durante 30 y tantos años o 40 de franquismo, pues hemos tenido dos personas muy importantes en ese periodismo, que fueron Paco Cayón, que ya había sido corresponsal del Cantábrico, después lo fue de La Voz de Cantabria, y finalmente del diario montañés, y también de Alerta. Y Antonio Bartolomé, que durante 30 y tantos años pues fue el jefe de la delegación de Alerta aquí en Torrelavega. Después, otro medio también importante en los años 60 comenzó a ser la Gaceta del Norte, la edición que se lanzaba aquí en la provincia de Santander, y que tuvo en Torrelavega de corresponsal a Manolo Haro, que durante muchos años pues hizo de corresponsal literario, y que tuvo como corresponsal gráfico al recordado Bustamante Hurtado, con sus fotografías, que tuvieron algunas de ellas por resonancia nacional. Todo este, digamos, esquema de lo que es la prensa escrita, la radio, con la aparición y la irrupción de las emisoras de radio privadas a partir de los años 80, y finalmente viene la televisión en el año 90-91, que es pionero José Antonio Magaldi, Taniego, que está aquí con nosotros presente, y que en el año 91, pues con todas las presiones del poder político, en aquel momento, poder político socialista, con el delegado del gobierno y el alcalde de Santander, pues, y el alcalde de Torrelavega, pues intentaron muchas veces que esta emisora de televisión, la primera de televisión en Torrelavega, pues no funcionase, o estuviese muy limitada en sus acciones informativas. Y ahí hubo pues una lucha brillante y elocuente en defensa de la libertad de expresión frente al poder, que no permitía que estos medios pues surgiesen para tener más controlada, digamos, la cobertura informativa. Este estudio del que ha hablado Pedro pues empieza, por tanto, en el siglo XIX, con la llegada de la imprenta en 1873, y viene a finalizar
pues ya en el siglo XXI, pues con los profesionales que en Torrelavega pues han brillado en estos años en los medios informativos, periodistas, escritores, gente que se ha dedicado con vocación y con ganas de servir a la ciudadanía en estos medios de comunicación. Dentro también de estos nombres, pues los hay algunos históricos, ¿no?, que la gente probablemente ya no recuerda. Fue corresponsal de La Hoja de Lunes durante mucho tiempo, durante 3 décadas, pues Tomás Cañas, que firmaba Tomasca, que era hijo de Antonio Cañas, que fue director de Torrelavega Gráfica a principios del siglo XX y que era un empleado destacado de Solvay. José Manuel Siles, que con su pluma ágil pues escribía pequeñas cosas en el Diario Montañés y en La Hoja de Lunes, también muy recordado porque tenía una verdadera pasión y vocación por el periodismo. En definitiva, gentes que han servido muy dignamente a la profesión, y antes he citado cómo Torrelavega pues de alguna manera ha marcado un liderazgo en el sentido de que la primera mujer periodista de una publicación escrita pues es torrelaveguense, Carmen Soller, que fue su directora del diario Alerta. Y en la radio, la primera directora de radio pues fue María Teresa Liaño, que falleció hace unos días ya a los 87 años, y que como directora de Antena 3 a principios de la década de los 80 pues también marcó una época importante y significativa, ¿no? Y hoy la presidenta de la Asociación de la Prensa de Cantabria, que reúne a 400 periodistas y tal, pues Dolores Gallardo pues es de Torrelavega, nieta además de un gran torrelaveguense como fue Aquilino Ceballos, a quien todos recordamos, y en este caso también recordamos con devoción y agradecimiento a su tío Aquilino Ceballos, que se ha dedicado muchos años de su vida al teatro, a la poesía, a cosas realmente nobles que salen de la pluma, y en este caso la pluma de Aquilino pues siempre ha sido fresca y brillante, y que hace unos meses, pues gracias a Alejandro Campo y a otras personas, pues le hizo un merecido homenaje en la casa donde vive, y allí se instaló una placa en recuerdo de este hombre que vive, tiene 80 y tantos años, está con diálisis constante, pero que ha sido un referente muy importante en la cultura y en las letras de Torrelavega y de Cantabria en los años 70 y 80. Y también podemos evidentemente recordar pues, a otra mucha gente que estuvo en ese tiempo. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, en el Diario Montañés en los años 60 y 70 la pluma de Mauro Muriedas, que escribía con frescura lo que acontecía en la cultura local, que no se podía leer en ningún periódico. Bueno, Mauro Muriedas, el hombre pues está hoy en una residencia de mayores allá en la zona de Cabuérniga, en Puente Nansa, y desde aquí pues le hacemos este emotivo recuerdo, porque fue un hombre que se dedicó con honestidad a esta profesión, hijo del escultor Mauro Muriedas, y que fue un ejemplo tanto en el Diario Montañés, después en Alerta y en Radio Nacional de España cuando fue corresponsal en Torrelavega. En definitiva, son épocas en las que Torrelavega pues, ha participado con fuerza y valor en este contexto del periodismo de Cantabria en este tiempo. Ya digo que no hemos tenido un periódico escrito, pero sí hemos tenido una emisora de radio ya en los años 54, cuando solamente existía en Cantabria pues, lo que era Radio Cantabria, que pertenecía
a Radio Cadena Española, que era una emisora del régimen, y a Radio Santander, que había sido creada en los años 20 y que, bueno, que se la permitía en aquellos casos, muy controlada, ejercer todavía su magisterio periodístico. Por tanto, en ese protagonismo de radio también Torrelavega tuvo un papel destacado, en el sentido de que desde 1954 pues, tuvo su primera emisora de radio, donde se crearon excelentes profesionales del periodismo en Cantabria. María Teresa Liaño surgió de Radio Torrelavega. Su marido, Rufo Ibarra, Fernando Ibarra, que estuvo en Radio Santander y llevó con Langarita la información deportiva, fue también otro personaje importante surgido de Radio Torrelavega. Y así otra mucha gente que en aquellos tiempos de los años 50 y 60, gracias a que teníamos, y el otro día lo comentábamos, el cine Garcilaso, que podía hacer de teatro, pues hubo grandes producciones teatrales realizadas y protagonizadas por jóvenes estudiantes o jóvenes locutores entonces de la radio naciente que existía en Torrelavega. Y esto es todo lo que se puede decir a grandes rasgos de lo que ha sido el periodismo de Torrelavega en todo este tiempo, señalando que la última publicación, digamos, con fuerza y vigor, y que duró 4 o 5 años, fue Cántabro, surgida en el año 76, y el primer número surgió en diciembre de 1976, con la noticia de la salida de los mineros de la huelga que duró varias semanas en la Real Compañía Asturiana de Minas. Es decir, que esa fue, digamos, la última gran cabecera del periodismo torrelaveguense. Y bueno, únicamente pues reiterar lo que he dicho antes sobre Justo Echevarría, al que dedico este libro. Antes, al evocar, Pedro, los 12 tomos que escribimos de Torrelavega, pues yo recuerdo, a mí siempre nunca he querido, cuando he tenido una fotografía y no puedo identificar a los que están en la fotografía, vale más que esa fotografía no se publique, salvo que sea una fotografía que tenga un valor muy especial. Pero si los protagonistas de una fotografía no se conocen los nombres, lo mejor es no darla, porque no sabemos quiénes son. Y a mí me ayudó mucho Justo en identificar a mucha gente en fotografías antiguas de Torrelavega, de personas que yo no había conocido, pero que él había conocido. Y recuerdo que, como siempre le daba una fotografía y a los pocos días pues me decía, pues estos son, pues un día le di una fotografía de unos señores que salían, 8 o 10 personas que salían de trabajar de la empresa Solvay en bicicleta. Y aquellos, desde luego, digo, Justo, esto no vas a conocer quiénes son, porque estos son personas anónimas que trabajaban en Solvay en el año 50 o 50 y tantos, y va a ser muy difícil. Pues a los 2 días me trajo identificados a todas las personas de aquella fotografía. Y eso merece mucho, merece no solo el agradecimiento mío que expongo en este tema, sino también en la recuperación gráfica de que esas personas, como dice Pedro, pues de alguna manera dentro de 200 años son historia, porque sus nombres están inscritos y se les puede identificar en esa foto. Y por eso ese agradecimiento mío a Justo, que he querido expresar con la dedicatoria en este libro. Y esto es todo lo que yo podía decirles. Si alguien tiene algún interés en que pueda contestar alguna pregunta concreta, lo haré con mucho gusto, agradeciendo de nuevo pues, a Pedro, el que esté aquí presente, y sus palabras, que, como digo, pues surgen más del corazón
y del afecto que me tiene que quizás de la realidad, ¿no? Y esto es todo. Una palabra más, yo quisiera añadir. Esa espléndida palabra y esos conocimientos que brotan de ella le han merecido a José Ramón un galardón del que está muy orgulloso y con toda razón, que es la de ser académico de la Real Academia de la Historia. Pues sí. Enhorabuena, amigo. Gracias. Es lo más que se puede. Muchas gracias. Sí. Francisco de Laya. Ah, Paco de Laya, sí. Bueno, sí. Era corresponsal de la Gaceta del Norte. De la Gaceta del Norte antes de Manolo Aro. Sí. Y fue también de Radio Popular de Santander. Eso es. Es que dejaban allí dejaban la correspondencia en el Saja. Sí. Claro, lo hemos Sí. conocido siempre. No era periodista, era un corresponsal. No, su padre ya sabes que era Rafael de Laya, que fue Sí. policía aquí en Torrelavega, y él pues se dedicó al periodismo. No era periodista, evidentemente, pero es uno de los muchos nombres que probablemente yo me he olvidado porque no podría dar la lista completa. De la Gaceta del Norte y Sí. dejaban allí la correspondencia. Sí. La Gaceta del Norte estuvo mucho tiempo, y eso lo puede decir muy bien Pipi Campuzano también, que iba por allí a las oficinas en la Plaza Mayor. Estaba allí las oficinas de la Gaceta del Norte. Y el redactor literario era Manolo Aro, y que después también, que era un hombre, yo creo que era un hombre mucho más brillante en la radio que en la prensa, porque bueno, tampoco él tenía posibilidades de brillar en la Gaceta del Norte, porque la Gaceta del Norte, al ser una edición, pues tenía un espacio muy reducido para las noticias de Torrelavega. Y ahí he citado también al que fue pues gran redactor gráfico, que fue Bustamante Hurtado, que tuvo realmente pues fotografías extraordinarias. Una de ellas obtenida en mi pueblo de Cartes, que era una gata dando de mamar a un ratón, y que fue un acontecimiento nacional, portada en periódicos internacionales y nacionales en los años 50. Pero sí, como Francisco de Laya, pues hay muchos personajes que han colaborado, han trabajado, han participado en la prensa y en la radio aquí en Torrelavega, y que, bueno, como la lista es tan enorme, pues he citado a los que así me han venido un poco a la cabeza, ¿no? Recordando, pues por ejemplo, esa referencia que he tenido de Mauro Muriedas, el hijo del escultor de Mauro Muriedas, que en los años 70, en la etapa todavía del franquismo, pues toda la actividad cultural solo se podía leer en sus crónicas que publicaba en el Diario Montañés, algunas con dificultades, otras, pero bueno, ahí salían. Y si algún día se quiere hacer la crónica cultural de los años 60 y 70, la pluma de Mauro Muriedas aporta muchas claves para conocerla a fondo. Y así, como digo, pues otros personajes brillantes. Antes he citado a Magaldi, que está ahí y que, con todas las dificultades del mundo, yo no sabía que Alejandro Campo había colaborado con él, pues pusieron en marcha en los años 90 la primera televisión en Torrelavega, en un contexto de serias dificultades con el poder político, que no es algo extraordinario, siempre en todos los procesos periodísticos, siempre los periódicos, las publicaciones han tenido problemas con el poder político, sobre todo si se venía a informar y se venía a dar cuenta de lo que realmente pasaba. Es decir, que lo que pasó en aquellos años, Magaldi, no fue nada extraordinario, sino el resultado de el pulso que echaban siempre el poder y la prensa para marcar el territorio. Igual nos pasamos de frenada.
No. Bueno, fuisteis valientes, fuisteis valientes porque enfrentarse al delegado del gobierno y al alcalde de la ciudad en aquellos tiempos pues no era fácil, ni sencillo, ni tampoco a veces soportable, Es decir, que tuvisteis valentía. Bueno, podía llamar la ilusión de lo que había que hacer y ya está. Ajá. Se hizo lo que se pudo. O sea, que esa podría ser la historia del próximo libro. Los censores. Bueno, La eso, historia de los censores no está escrita. eso la tiene que contar Magaldi. No hay tampoco mucha... yo he intentado a ver la identidad de los censores en la provincia de Santander, que estaban en lo que era la delegación provincial del Ministerio de Información y Turismo, cuando este ministerio se creó en el año 1951, pero no hay documentación escrita sobre quiénes ejercían la censura. Se sabe de algunos, sobre todo los delegados nacionales, los delegados locales de prensa y radio del movimiento, pues de alguna manera esos eran los que controlaban, digamos... ¿Cómo se ejercía? La ¿Cómo censura. se ejercía la censura? Bueno, directamente con el director, con el propietario. La censura inicialmente, después de la guerra, se ejercía porque los periódicos tenían que presentar las galeradas. Y entonces el censor decía esto sí, esto no, esto sí, esto no. Después ya cuando se fue, digamos, debilitando ese tipo de posiciones muy autoritarias, pues ya se ejercía la censura a base del telefonazo al director o al redactor de turno que podía llevar la información. Y luego ya, para sumarlo, cuando entramos en la democracia, con el artículo 14 de la Constitución, ¿no? Donde todos, no era una censura o una democracia entrecomillada, ¿no? ¿Por qué? Porque era amenaza directa, es decir, a mí me llamó el delegado del gobierno personalmente para decirme cierra. Me llamaron unos políticos para decir, os voy a cerrar. Eso estando en plena democracia que llamamos todos. Pero claro, ¿a qué le cuentas tú estas cosas ahora? ¿No? Te dices, ¿hay democracia? Si todavía no existe. Hay 18 canales de televisión en España, Mediaset y Extramedia, y A3 Media con 18 canales de televisión. Aquello no era ilegal para nada. Lo que bien decía Ramón, en los valores del periodismo está la racionalidad, y donde no existe, no había una ley que te diría esto está prohibido, nosotros no hacíamos nada prohibido. Pero ante el poder de arriba, y seguimos estando igual, no hemos mejorado en nada, es imposible que una persona como yo, hijo de un obrero del enlace, que tenga un medio de comunicación, y si encima conseguimos en aquella época tener Galavisión con la mexicana, a base de trabajar, que es lo que se hacía, o destruir una buena televisión, con buenas cámaras, buenos editores, profesionales todos del medio, ¿vale? Entonces, por eso digo que a lo mejor nos pasamos de frenada. Si habríamos hecho una televisión más moderada, más humilde, donde no te defiendes, pues no hacer daño. Pero claro, ya ven, Galavisión. Joder, pues este hombre se ha metido con los mexicanos, con el mundo, y eso te lo frenan, pero te lo frenan directamente en la cara. El político mismo te dice, o yo estoy ahí o tú no funcionas. Esta es la realidad de ahora. Sí. Bueno, actualmente hay cantidad de emisoras que no son ilegales, pero tampoco son legales, ¿no? Pues bueno, están emitiendo. Sí. Y es legal que Astramedia tenga 18 canales. Claro, ¿a dónde lo lees? Bueno, yo voy a terminar con una reflexión con la que yo mismo no estoy muy de acuerdo, pero que la suelo expresar en algunas ocasiones.
El artículo 2 de la Ley de Prensa del 66, la Ley de Fraga, ya he dicho antes que proclamaba la libertad de expresión ejercida dentro de los principios del movimiento nacional. Es decir, no se proclamaba la libertad, pero no se podía ejercer porque los principios del movimiento nacional pues eran estrechos y limitados, ¿no? Este artículo 2 motivó, provocó que muchos periodistas tuviesen mucha imaginación a la hora de escribir, con el fin de no, digamos, peligrar tanto su persona como la del medio. Hay que decir que la ley de Fraga en relación a la ley de guerra del 38 tiene una diferencia enorme, y es que la ley de guerra aplicaba las sanciones administrativas directamente. Con la ley de Fraga tenían que ser ya los tribunales de justicia los que tenían que decidir al respecto. Bueno, pues entonces lo que quiero decir es que la agudeza de los periodistas a la hora de informar sobre muchos temas del franquismo ya en sus horas finales, con el artículo 2 estando de amenaza, pues era una agudeza y una inteligencia muy desarrollada. Con la democracia, ¿qué ha ocurrido? Bueno, y teníamos igual, en España, pues teníamos igual 90 o 100 periódicos. En Madrid, ¿cuántos periódicos había? Sí. ¿Qué ocurre ahora en democracia? Pues sí, hay libertad de expresión, la Constitución proclama la libertad de expresión, pero ¿quiénes mandan en los medios de comunicación? El capital. Es decir, el capital es el que impone la línea del periódico. El periódico es conservador. Cuando ves una tertulia en la televisión y ves quiénes están, si estás un poco al tanto de quién es quién, pues ya dices, este va a defender esto, este va a defender lo otro, y él en línea con su medio de comunicación. Es decir, que el ejercicio de la libertad de expresión pues está muchas veces lastrado por digamos, la dependencia económica del medio. Y es lo que ocurre ahora mismo, que vemos rápidamente cómo pues, a nivel del escaparate de Madrid, pues vemos cómo el País va por un lado, El Mundo, La Razón y el ABC van por otro, con matices entre ellos, ¿no? Pero ejerciendo esos medios la libertad de expresión, pero la libertad que les permiten sus empresas. Pero es que todos los medios de comunicación de este país son de dos grupos. Sí. Me parece un poco, ¿no? Podría ser de 10, de 15. No, de dos grupos, nada más. Sí, bueno, más de dos grupos yo creo que hay, pero bueno. Bueno, digo los que arrastran, estamos hablando, Por lo tanto, la libre expresión todavía no existe. Ojalá algún día... No, la libertad de expresión existe. O sea, tú y yo podemos ejercerla mañana. Mañana salimos ahí y podemos pintar en un tal un eslogan de libertad de expresión. Sí, hombre. Y nadie nos puede multar ni nadie nos puede encarcelar. Pero alguien nos va pero lo que es la libertad de expresión en los medios de comunicación evidentemente está limitada por las instrucciones del capital. Sí, pero luego lo pagarás. O sea, tú dices, ¿existe la libertad de expresión? Yo digo no, y perdona Ramón, yo te respeto mucho, no existe porque lo vas a pagar después, con otras consecuencias. Es decir, el político mismo de turno, el que más cerca tengas, no te preocupes, que te va a poner en la cadena del que viene de arriba y decir, ¿este de qué va? Y al final lo vas a pagar en consecuencias familiares, no sé qué, porque esas cosas además, se pagan... Esa libertad de expresión de la que hablamos también está muy limitada y muy forzada por lo que, digamos, que se ha inventado en la democracia actual, claro, que es la llamada publicidad institucional, ¿no? Si antes eran los llamados fondos reservados, que, bueno, yo cuento, yo creo que en la historia del Cantábrico, cómo a un caballo se le privaba de la comida que se le daba para pagar a un periodista.
con los fondos reservados de entonces. Y hoy es la publicidad institucional. Sí. Entonces, el poder democrático pues decide, tengo tantos millones para la publicidad y afines tanto, contrarios menos 15. Yo, mira, después de montar la televisión, que es lo único que se puede saber en Torlavega, pues bueno, esa rabieta me hizo meterme en productoras en Madrid, lo cual estaba en platós, ¿no?, de realizador, que al final ahí no pintas nada, pero bueno, sí ves y te dicen qué es lo que te marcan y lo que hay que hacer y lo que no se debe hacer, lo que hay que cortar, lo que no. O sea, que me tiro para atrás, digo, otra vez censura, ¿no?, como cuando íbamos al cine. Es decir, es lo que hay, que bueno, no importa. Es lo que es. Bueno, gracias pues nada, por todo, Ramón. Y, muchas gracias por asistir a este acto y nada, ya nos veremos en otra ocasión y como bien dice Pedro, que la pandemia no nos venza, es decir, que sigamos debatiendo y haciendo actos como este, ¿no? Sí, señor. Muy bien.